Muy buenas. Continuando con nuestra unidad de introducción al control estadístico, el día de hoy vamos a elaborar un ejercicio que servirá de muestra, ¿verdad? O de ejemplo para que ustedes procedan también a realizarlo eh, para manera de práctica o le estaremos poniendo como una asignación dos ejercicios de forma similar al que vamos a realizar en este caso. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, ya lo vamos a ir desarrollando y asimismo utilizaríamos este mismo mecanismo para que ustedes puedan realizar su ejercicio en la parte de tarea. Veamos lo que dice el ejercicio. Dice que en la elaboración de envases de plástico, primero se elabora la preforma, para la cual se tienen varios criterios de calidad y uno de esos criterios de calidad es el peso de las preformas. Para cierto envase se tiene que el peso debe estar entre 28 más menos 0.5 gramos, o sea que su valor nominal es de 28 gramos y se acepta una tolerancia de 0.5 gramos, o sea, medio gramo hacia la izquierda y medio gramo hacia la derecha. A continuación se muestran, dice, los últimos 112 datos obtenidos mediante una carta de control para esta variable. Entonces, ahí podemos ver la serie de datos que proporciona el ejercicio de las mediciones, los pesos que realizaron sobre estas preformas. Y ahora nos preguntan lo siguiente. Dice, obtenga las medidas de tendencia central y señale si la tendencia central de las mediciones es adecuada. Inciso B, calcule la desviación estándar y una aproximación de los límites reales y con base a esto decida si la variabilidad de los datos es aceptable. Inciso C, obtenga un histograma e interprételo en cuanto a tendencia central, variabilidad, acantilado, sesgo, etcétera, de acuerdo al patrón de comportamientos comunes de lo que son los histogramas. Inciso D, nos preguntan que si es adecuado el peso de las preformas e inciso E, que si hay evidencias en contra de la normalidad de los datos. Bien, ¿cómo vamos a proceder en este caso? Para esto, hemos facilitado eh, los siguientes, datos, ¿verdad? Del ejercicio, lo hemos trasladado a una hoja de Excel, el cual es el mismo archivo que ustedes utilizarían para desarrollar su tarea. Entonces, lo primero que nos pide el inciso A era que encontráramos los valores de tendencia central. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo procedemos en este caso? Bueno, entonces aquí vamos a calcular la media. ¿Y cómo encontrábamos la media en Excel? Bueno, simplemente solo poníamos promedio, ¿verdad? Seleccionamos promedio y seleccionábamos todo el rango, ¿verdad? Que para en este caso, pues el rango va desde la celda A2 hasta la celda A113, ¿verdad? Y entonces ahí encontramos nuestra media. ¿Cómo aplicamos para la mediana? Bueno, también si lo vemos acá a la hora de aplicar mediana, entonces escribimos igual, desarrollamos mediana, seleccionamos mediana, damos el rango sobre el cual queremos encontrar la mediana y al cerrar, cerramos el paréntesis, le damos enter y tenemos el valor de la mediana. De la misma manera, procedemos a la hora del cálculo de la moda y en este caso decimos igual moda y seleccionamos el rango donde está todo el conjunto de datos, cerramos paréntesis, damos enter y automáticamente él nos da los datos de la moda. De esta manera, ahora nosotros tenemos que la media es 27.967, la mediana de 27.955 y la moda de 27.94. O sea que están bastante próximas. Ok, entonces, como el ejercicio nos pedía que nosotros calculáramos las medidas de tendencia central, entonces, de esta manera, nosotros venimos acá y podemos valorar los datos en
en esta misma página, ¿verdad? Donde está el ejercicio. Entonces hemos trasladado la pregunta y nos dice, obtenga las medidas de tendencia central y señale si la tendencia central de las mediciones es adecuada. Ok, entonces hemos traído del Excel la media, la mediana y la muda, que son las medidas de tendencia central, pero nos preguntan que si la tendencia central de las mediciones es adecuada. Entonces aquí respondemos nosotros de la siguiente manera. Recuerden que el valor nominal es de 28. Entonces aquí, considerando que el valor nominal es de 28 y que la tolerancia es de más o menos medio gramo, o sea, 0.5 gramos, entonces esto genera una especificación superior de 28.5 y una especificación inferior de 27.5. Y siendo la media, la mediana y la moda, que están bien próximas a 28, que es el valor deseado, podemos decir que la tendencia central es bastante adecuada, pero no afirmamos categóricamente que esté centrado. Pero, por eso aquí la excepción, pero con una tolerancia muy pequeña se vuelve difícil, decimos, ser categórico en afirmarlo. Entonces, para ello habría que conocer la variabilidad para ser más preciso en cuanto a tomar una decisión sobre la parte de tendencia central. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos al siguiente inciso y en el siguiente inciso nos dice que calculemos la desviación estándar y hagamos una aproximación de los límites reales y que con base a esto se decida si la variabilidad de los datos es aceptable. ¿Ok? Entonces miraremos otra vez, nos vamos a Excel y vemos que en Excel calculamos la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Bueno, procedemos de la siguiente manera. Damos igual desviación, escribimos desviación y aquí nos dice la desviación estándar, ¿verdad? Que en este caso tenemos nosotros sobre la parte de la muestra y el rango ya conocíamos que iba desde A2 hasta A113, cerramos paréntesis y de esa manera nosotros tenemos la desviación estándar que nos da exactamente 0.156. También, como vamos a utilizar este dato, hacemos el conteo del número de datos. Ya el ejercicio nos decía que eran 112, pero también nosotros lo podemos encontrar con la función de contar. Escribimos igual y decimos contar. Contar, damos doble clic sobre contar y seleccionamos también el mismo rango, ¿verdad? Y vemos exactamente que los datos son 112. ¿Ok? Ya habiendo calculado la desviación estándar, nosotros vamos a utilizar para valorar esa condición que nos preguntan si la desviación estándar es adecuada o si la variabilidad es adecuada de ese proceso. Entonces, para eso vamos a calcular el coeficiente de variación del ejercicio, ¿verdad? Entonces, de estos datos. Entonces, para esto voy a compartir con ustedes en su lectura específica sobre esta temática. Nosotros tenemos el coeficiente de variación. ¿Y cómo se encuentra ese coeficiente de variación? Según una nota aquí al margen dice que el coeficiente de variación es una medida de variabilidad que nos indica la magnitud relativa de la desviación estándar en comparación con la media. Es útil para contrastar la variación en dos o más variables que están medidas en diversas escalas, pero en este caso vamos a hacer una comparación precisamente de lo que sería la desviación estándar con respecto a la media. Entonces, ¿y cómo se encuentra? Bueno, el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar dividida entre la media, multiplicado por 100 para darla en porcentaje. Entonces, el coeficiente de variación, reafirmando, decimos que es útil para comparar la variación de dos o más variables que están medidas en diferentes escalas o unidades de medición. Por ejemplo, metro frente a centímetro o metro frente a kilogramo, ¿verdad? Pero ahora nos retornamos al Excel
retornamos a Excel y nosotros hacemos el cálculo del coeficiente de variación. Aquí hemos trasladado la fórmula, ¿verdad? Y decíamos que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media multiplicado por 100. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos eso? Bueno, sencillo. Tenemos el valor de la media que es 27.967. Para eso seleccionamos. Si gustan, lo hacemos como fórmula. Entonces, tenemos aquí, abrimos paréntesis y decimos la media dividido, en este caso, entre la desviación estándar, ¿verdad? Y el resultado lo multiplicamos por 100. Entonces nosotros aquí tenemos, vamos a reducir el número de decimales y tenemos nosotros, perdón, veamos, en este caso volvemos a repetir y decimos que la desviación estándar la vamos a dividir entre la media, ¿verdad? Entonces sería C5 dividido entre C2, pero esa parte la vamos a meter en paréntesis, ¿verdad? Y después eso resultado del paréntesis lo multiplicamos por 100 y nosotros tenemos exactamente que nos da un coeficiente de variación de 55.7%, considerándose que hay un coeficiente de variabilidad o de variación demasiado alto, ¿verdad? Porque miren, 55.7 es un caso demasiado alto. Un coeficiente de variabilidad podría, pues, ser razonable desde 1 a un 3% tal vez, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan aquí, entonces quiere decir que hay mucha variabilidad. Entonces, en parte, esta información nos serviría para responder esa pregunta. Y adicional a eso, hemos calculado los límites reales, ¿verdad? Pero veremos en este caso cómo hemos respondido a esa pregunta y retornamos acá al ejercicio donde tenemos la respuesta y vemos en este caso que hemos calculado la desviación estándar y la desviación estándar nos dio 0.156, ¿verdad? Y hemos calculado los límites reales o los límites naturales que se encuentran estableciendo precisamente la media más o menos 3 veces la desviación estándar. Entonces, el límite natural superior sería la media más 3 veces la desviación estándar y el límite natural inferior sería la media menos 3 veces la desviación estándar. Entonces, conocemos la media que es 27.967 más 3 por 0.156, que sería nuestra desviación estándar, y nos da un límite natural superior de 28.434. Y de igual manera procedemos con el límite natural inferior, que es 27.967 menos 3 por 0.156, que es la desviación estándar, nos queda un valor de límite natural inferior de 27.49. Y de esta manera respondemos que en este instante, con ese nivel de variabilidad, los límites naturales se extienden hasta 28.434, que es menor que la especificación superior, que es 28.5, y no la excede. Y que el 27.499 es exactamente igual que la especificación inferior, que es 27.5. Entonces, por esta manera podemos afirmar que la variabilidad del dato no es aceptable. ¿Por qué no es aceptable? Bueno, habíamos hecho el coeficiente de variación que nos daba 55.7, ¿verdad? Y igualmente podemos afirmar acá que teniendo unos límites naturales demasiado próximos o casi exactos a las especificaciones, entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo del proceso va a pasar de que van a salirse muchos datos de las especificaciones, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ahorita aparezcan los límites muy ajustados a las especificaciones requiere de que puedan haber muchos datos que puedan aparecer fuera de esas especificaciones. Entonces, si lo valoramos desde la concepción ahorita del conjunto de datos o de la media, pues pareciera que no fuera tanto la variabilidad, pero el coeficiente de variación nos ayuda
a determinar, ¿verdad? También qué tanta es esa variación. Y como recuerdan, salió un dato de 55.7 como coeficiente de variación, lo que se considera un valor bastante grande. Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos preguntaban, que si la variabilidad de los datos es aceptable, pues categóricamente podemos afirmar que no, ¿verdad? Entonces, todo esto que pusimos acá sirve para razonar exactamente y llegar a la conclusión que la variabilidad no es aceptable, es demasiado alta la variabilidad que tienen esos datos o el proceso de donde se obtuvieron esos datos. Bien, pasemos a la siguiente pregunta y en la siguiente pregunta nos decían, obtenga un histograma e interprételo en cuanto a tendencia central, variabilidad, acantilado y sesgos. ¿Ok? Vean, un organigrama, perdón, un histograma lo pueden realizar por Excel, pero lleva un poquito más de trabajo. Pero dado que nosotros tenemos el Minitab, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos al Minitab y una vez que ya tenemos nosotros copiados nuestros datos en una sola columna de todos los pesos, ahí están calculados todos los 112 datos, ¿verdad? Entonces procedemos de la siguiente manera. Nos vamos a gráfica. En gráfica nos vamos a histograma. En histograma seleccionamos el histograma con ajuste para que nos dé la curva también, además de las barras, nos dé la curva de comportamiento de distribución de los datos, ¿verdad? Y ahí le damos nosotros aceptar. Nos va a abrir este cuadro de diálogo y en este cuadro de diálogo, como es un solo nivel de datos, entonces nosotros podemos dar doble clic aquí en C1 los pesos, ¿verdad? O a través de dar un clic y después presionar la palabra seleccionar, entonces se mandaría a graficar directamente el conjunto de datos de los pesos. Solo damos a aceptar y automáticamente nosotros tenemos nuestro histograma. ¿Qué ocurre? Bueno, ahora damos botón derecho, ¿verdad? Sobre la gráfica y aquí tenemos copiar la gráfica. Le damos copiar la gráfica, ¿verdad? Y la mandaríamos a pegar directamente a nuestro informe. Entonces, ya montado sobre nuestro informe, pegamos, ¿verdad? Y ahí ponemos nuestro histograma. Correcto. Entonces, pero como nos preguntan sobre la interpretación en cuanto a tendencia central, variabilidad, acantilado, o sea, ¿cuál es el comportamiento preciso de este histograma? Ok, para eso, ustedes tienen en su lectura, que la vamos a compartir ahorita, la vamos a llamar a pantalla y vemos acá en nuestro archivo, ¿verdad? De lectura que tenemos nosotros, aquí tenemos el patrón de comportamiento, ¿verdad? De lo más común que son los histogramas. Entonces, el histograma que más se parece, en este caso, al que nosotros hemos encontrado, es al del inciso D. Entonces, este inciso D lo hemos mandado a copiar directamente en el informe, pues para hacer el análisis, ¿verdad? Junto a este y lo hemos mandado a pegar acá, ¿verdad? Que es el que más se parece. Entonces respondemos de la siguiente manera. Si consideramos, dice, la proximidad de la media al valor nominal, ¿verdad? Porque la media fue 27.96, ¿verdad? Podemos decir que hay una ligera variación, ¿verdad? Pero pareciera que el histograma, la marca de los datos estuviera centrado, por lo que marca mucha proximidad el 27.96 a directamente lo que es el 28, pero hay marcada un poquito de descentrado. Entonces, por eso hemos seleccionado una gráfica de descentrado, porque si debería estar centrado, debería estar casualmente la media exacta con un 28.
¿verdad? Y a la misma vez consideramos que tiene mucha variabilidad, porque nosotros podemos ver en nuestra gráfica cómo el valor de 28 se encuentra por acá. Sin embargo, hay un patrón de una gran cantidad de datos donde está marcada la media, que hay una proximidad a ella. Si ustedes se fijan, aquí hay un rango entre 27.8 a 28, o sea, un punto 2 entre cada una de las componentes de escala, pero aquí hay marcada una gran cantidad de datos que está muy próximo al 28, pero que no es 28. Y hablando de la parte, eso marca que no hay centrado completo, ¿verdad? Y sobre la variabilidad podemos ver ese comportamiento, inclusive datos que están fuera del patrón de la curva del conjunto de distribución de esos datos. Por eso es que en nuestro ejercicio afirmábamos acá, ¿verdad? Que comparábamos con el patrón D, pero aunque esté bastante cercano al centro, pero no hay un centrado completo y que tenemos mucha variación. Bien, continuando, ahora tenemos el inciso D y en el inciso D nos preguntan que si es adecuado el peso de las preformas. Entonces, categóricamente aquí nosotros podemos establecer que no es adecuado, sobre todo que en el tiempo, ¿verdad? O a largo plazo, ese proceso va a estar rebasando las especificaciones, como ya hay algunos datos que en realidad rebasan esas especificaciones. Entonces, ¿por qué? Porque los límites naturales estaban demasiado ajustados a lo que marca la tolerancia. Entonces, este es un proceso bastante exigente donde solo nos está dando medio gramo de tolerancia para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? Entonces nos pide exigidamente de que estemos lo más cerquita de ese 28, ¿verdad? Pero con una variabilidad muchísimo más pequeña que la que tenemos ahorita. ¿Para qué? Para que sus límites naturales no se aproximen a las especificaciones. Por lo tanto, decimos que no es adecuado, ¿verdad? El peso de las preformas, porque en el largo plazo, pues este proceso va a estar rebasando esas especificaciones con una cantidad de datos considerable. Bien, ahora nos preguntan que si hay evidencia en contra de la normalidad de los datos. Entonces, evidencia en contra de la normalidad de los datos. Veamos en este caso. Para esto vamos a compartir la lectura, ¿verdad? La lectura que tenemos nosotros y ahí vamos a encontrar en nuestro documento, vamos a valorar que existe algo que se llama el sesgo, ¿verdad? El sesgo lo tenemos acá señalado, ¿verdad? Para valorar lo que serían las medidas de forma. Entonces, ¿y qué cosa es el sesgo? Entonces, el sesgo es una medida numérica de la asimetría de la distribución de un conjunto de datos. Entonces, ¿qué nos está preguntando el ejercicio? De que si hay un cuestionamiento con respecto a lo que sería la normalidad de los datos. Y esto del sesgo nos va a ayudar a determinar esto. Entonces, dice que el sesgo es una medida numérica, ¿verdad? De la asimetría en la distribución de un conjunto de datos, ¿verdad? Y se obtiene a través del sesgo estandarizado también para saber cuáles son estos datos. Nosotros establecemos aquí una fórmula, pero directamente desde Excel nosotros podemos encontrar la parte del sesgo, ¿verdad? Donde ya intuitivamente ya itera el sistema y logra calcularlo. Pero hay otro valor que sería el sesgo estandarizado, que nos va a servir para medir directamente que si hay dudas con respecto a la normalidad de la distribución de los datos. Entonces veamos lo que dice acá, lo que hemos señalado. El signo del sesgo, ¿verdad? Porque el sesgo puede ser positivo o puede ser negativo. El sesgo, el signo del sesgo
nos indica que si el resultado es negativo, quiere decir de que hay un sesgo hacia la izquierda, ¿verdad? Y si el sesgo es positivo, quiere decir que hay una carga de los datos hacia la derecha. Ahora, cuando calculemos el sesgo estandarizado, vamos a determinar de que para los datos, dice, oigan la nota, para los datos que siguen una distribución normal, el valor del sesgo estandarizado debe caer dentro de el rango de -2 hasta +2. Por lo que si n es grande, una n mayor que 100, nosotros tenemos 112 datos, y si el sesgo estandarizado está fuera de ese intervalo, eso va a ser una evidencia de que la distribución de los datos tiene un sesgo y en consecuencia la misma no es normal. Y recuerden que nuestra pregunta es que si había algún patrón para indicar que cuestionara la normalidad de los datos. Entonces, vamos a investigar esa parte. Entonces, vamos a, antes de pasar al Excel, ver otro elemento de la variación. En Excel lo vamos a encontrar esto utilizando el coeficiente de asimetría, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver en el Excel, cómo calculamos la parte del sesgo. Pero hay otro elemento también que tiene que ver con la forma de la forma de distribución, ¿verdad? O la campana que sale de distribución de los datos. Entonces, otra medida, en este caso se llama kurtosis, ¿verdad? Entonces, una medida para valorar qué tan achatada o qué tan picuda, ¿verdad? Es nuestra campana. La kurtosis es un estadístico que mide qué tan elevada o plana es la curva de la distribución de unos datos respecto a la distribución normal, o sea, que hace una comparación con respecto a la distribución normal. Entonces, una medida para determinar qué tan elevada o plana es achatada, decíamos, es la kurtosis. Entonces, si ustedes ven aquí, esta kurtosis tiene una fórmula un poco compleja, se la quisiéramos hacer manual, pero nosotros la vamos a encontrar de forma directa en Excel, ¿verdad? Seleccionando la función de kurtosis. Pero igual que en el caso del sesgo, nosotros debemos de encontrar la kurtosis estandarizada. Y aquí la kurtosis estandarizada va a ser igual a la kurtosis que hemos encontrado anteriormente, dividida entre la raíz de 24 entre n, que sería el número de datos que nosotros tenemos valorado. Bien, ahora valoremos el resultado de la kurtosis. Dice que si el signo de la kurtosis es positivo, indica que la curva de la distribución de los datos es más empinada. O sea, que si los resultados de kurtosis es positivo, quiere decir que la curva va a ser bastante empinada. O sea, vamos a tener una campana bastante puntuda, ¿verdad? O picuda, cargada en el centro, ¿verdad? Y con unas colas relativamente largas. O sea, las colas hacia los lados se van a marcar como relativamente largas. Entonces, ambos aspectos se refieren a una distribución normal. Pero si el signo es negativo de la kurtosis, se tendría una curva mucho más aplanada y con colas más cortas con respecto a la de la normalidad. O sea, estamos haciendo una comparación de las curvas de normalidad o de otro tipo de distribución que tuvieran los datos. Para los datos, dice que siguen una distribución normal. Para los datos que siguen una distribución normal, el valor de la kurtosis estandarizada debe estar dentro de también el rango de -2 y +2. Por lo que si el número de datos n es grande, n mayor que 100, recordamos que nosotros tenemos 112 datos y el estadístico cae fuera de este intervalo, va a ser una evidencia de que la distribución de los datos no es normal. Bien, teniendo ahora establecido lo que es el sesgo normalizado, la kurtosis y la kurtosis normalizada, entonces pasamos a Excel, ¿verdad? Y en Excel haremos el cálculo de estos, ¿verdad? Entonces ahora
tenemos acá el sesgo. ¿Y cómo vamos a calcular el sesgo? Bueno, yo lo elimino ahí, que ya lo había calculado, y solo vamos a decir igual sesgo. Escribo la palabra sesgo. Vamos a ver. Sesgo. Vamos a ver por qué no nos da acá. Vamos a ver qué nos sugiere. Bien, signo solver. Ok. Veamos. Vamos a echar para atrás y en este caso vamos a dar F2. Y disculpen que estaba escribiendo la palabra sesgo y se me había escapado que es coeficiente de asimetría. Entonces, damos igual, escribimos coeficiente punto de asimetría, ¿verdad? Entonces, seleccionamos coeficiente de asimetría en el rango de A2 hasta A112, que es donde están, perdón, 113, que es donde están distribuidos nuestros datos. Y tenemos exactamente que nos da un sesgo negativo de 0.59, menos 0.59. Por lo tanto, decimos que hay un sesgo hacia la izquierda. Quiere decir que la curva está desplazada hacia la izquierda. Y si ustedes recuerdan, eso no lo demostraba cuando hicimos el cálculo de la media, que decíamos que la media estaba un poco hacia la izquierda, un poco menor al valor nominal, que es de 28. Bien, pero ahora calculemos el sesgo estandarizado. Entonces, para el sesgo estandarizado, lo que tenemos que hacer simplemente es tomar el sesgo que hemos encontrado y lo dividimos entre la raíz cuadrada de 6 dividido entre n, que es el número de datos. En este caso, he aplicado, ¿verdad?, mediante los paréntesis y he elevado a la 0.5 o a la 1 medio. Recuerden de que la raíz cuadrada es lo mismo que tengamos el valor interno de la raíz elevado a la 1 medio, ¿verdad? Porque el exponente sería 1 y el índice de la raíz es 2, entonces es 1 medio y 1 medio es 0.5, ¿verdad? Aquí aplicamos el circunflejo. Bueno, vamos a calcularlo para que lo visualicen, pues cómo le damos seguimiento acá en la fórmula, y entonces abrimos paréntesis y decimos que esto es el sesgo. Ok, aquí seleccionamos el sesgo, dividimos y aquí vamos a dar doble paréntesis, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es el número 6, ¿verdad? Un dato básico 6, una constante 6, lo vamos a dividir entre n, y n es acá el número de datos que lo tenemos en la celda C6. Ahí cierro el paréntesis para que primero haga la división, ¿verdad? Después hacemos en este caso encontramos el valor de los datos, y para eso nosotros tenemos AlGR, pero tendríamos que, ok, entonces este teclado ahorita está en español, entonces lo paso a inglés para que me encuentre casualmente la figurita esta que va a aparecer ahorita. Entonces, ahora le doy, ya cambié el tipo de teclado, lo cambié de español a inglés para que me pueda incluir yo esta figurita, ¿verdad? Esa figurita que es un circunflejo, que ahí lo tenemos acá a la par, que es la fórmula, eso significa exponencial, o sea que lo está elevando, ¿verdad? Entonces, esa elevación simplemente ahora pongo 0.5, que es un medio, ¿verdad? O en otras palabras, es casi sacar la raíz cuadrada a ese resultado. Y aquí cierro el otro, perdón, aquí cierro el otro paréntesis, y de esa manera tengo la fórmula, y esto le damos, perdón, falta otro paréntesis aquí, pero ya lo ha calculado. Faltaba cerrar el paréntesis inicial que habíamos abierto cuando agregamos la parte del sesgo. Bueno, el resultado nos da menos 2.56, pero si recordamos de la lectura, decía que el sesgo estandarizado para considerar la distribución normal
los datos siendo mayor a 100 el número de datos, el valor del sesgo estandarizado debería estar en el rango de -2 a 2 positivo. Y ustedes ven aquí que nosotros tenemos -2.56. Ya eso nos marca evidencia de que los datos no siguen una distribución normal. Bien, ahora valoremos en el caso de la kurtosis. La kurtosis sí está de forma directa en Excel, ¿verdad? Damos igual, perdón, voy a volver a cambiar el... No lo vamos a dejar ahí. Entonces ponemos igual o cualquier símbolo, ¿verdad? Igual kurtosis en Excel. Seleccionamos la kurtosis, nos pide el rango y ya nosotros decíamos que el rango está desde A2 hasta A113. Perdón, aquí tengo que escribir los 2 puntos, pero ahora me va a costar hallar los 2 puntos. Pero, bueno, volveré al teclado y lo vuelvo a cambiar a español, que es donde tengo identificado donde están los 2 puntos de manera directa. Y esto va hasta A113. ¿Ok? Entonces, ahí encuentro la kurtosis. Y la kurtosis nos dio 2.66. ¿Ok? Y entonces ahora nos vamos a la kurtosis estandarizada, ¿verdad? Y en la kurtosis estandarizada voy a volver al teclado en inglés para poderla calcular. ¿Ok? Y entonces decimos igual. Entonces, la kurtosis es la kurtosis que acabamos de encontrar. Vamos a abrir un paréntesis y lo dividimos en este caso entre, vamos a abrir otro paréntesis, vamos a abrir un par de paréntesis acá, ¿verdad? Un par de paréntesis, vamos a decir 24, que es una constante, la vamos a dividir entre el número de datos que está en C6, que son 112, allí cierro este primer paréntesis y ahora me voy a elevar, ¿verdad? Lo elevamos a la punto 5, que es la raíz cuadrada, cerramos el paréntesis y cerramos el otro paréntesis general de toda la fórmula. Y ahí nosotros tenemos un valor de 7.5, mejor dicho, ¿verdad? Y lo mismo que encontramos en la lectura que nos decía de que si la kurtosis estandarizada para tener una distribución normal, decíamos que debería estar en el rango de -2 a 2. Bien, entonces una vez que hemos calculado estos datos, los trasladamos directamente a nuestro trabajo, a nuestro Word, ¿verdad? Y aquí podemos retornar a nuestra pregunta. Entonces, la pregunta era, ¿hay evidencias en contra de la normalidad de los datos? Bueno, entonces respondimos de la siguiente manera. Partiendo del sesgo, tenemos un valor de 0.59 negativo, ¿verdad? Indicando un sesgo negativo con cola más larga hacia la izquierda. Y si partimos del sesgo estándar, nos dio de -2.56, como lo vimos cuando lo estábamos haciendo en Excel. Entonces, este estaría fuera del intervalo de -2 y 2, indicando que no hay una distribución normal, ¿verdad? Ahora, yo puse estándar, hay una distribución normal. Aquí sería distribución normal. O sea, no hay normalidad en este caso en los datos. Entonces está cuestionada la normalidad, ¿verdad? De la distribución de los datos. Ahora, si nos vamos a la kurtosis, nos dio un valor de 2.56, ¿verdad? Con una curva bastante empinada. ¿Por qué? Porque decíamos que si la kurtosis era positiva, iba a ser bastante picuda o empinada la curva, ¿verdad? Pero en este caso, a la hora de calcular la kurtosis estándar nos dio 5.747, que también excede al rango de -2 a 2. Claro, ahora lo rebasa por la parte derecha la kurtosis estandarizada. Y de esa manera se muestra que hay una fuerte evidencia de que no hay normalidad en la distribución de los datos. O sea, que el comportamiento de distribución de los datos no es normal. Puede ser otro tipo de distribución, puede haber una distribución binomial,
¿verdad? Studen, Poisson, ¿verdad? Que se aproximan directamente a lo que es la normal, ¿verdad? Entonces, de esta manera hemos respondido a cada uno de los incisos de este ejercicio. Entonces, a ustedes quedará asignado, ¿verdad? Este otro conjunto de un par de ejercicios, ¿verdad? Donde van a desarrollar de la misma manera que nosotros hemos realizado este ejercicio. De esta manera, entonces, hemos compartido con ustedes la forma de cómo poder dar respuesta directamente a ese conjunto de ejercicios apoyándonos solo con Excel. En otro momento, pues haremos una valoración cuando hacemos valoración de capacidad, pero si ustedes se fijan con Excel podíamos dar respuesta directamente a todas esas preguntas. Solo nos apoyamos en el Minitab para exactamente poder, determinar el resultado de lo que era el histograma por la facilidad, pues, ¿verdad? No estar haciendo ese proceso largo que se hace en Excel, y ya que contamos con esa herramienta, pues sería un mecanismo adecuado para dar respuesta a este tipo de ejercicio. Si revisamos un poco en los ejercicios que quedan acá para que ustedes realicen, dice, calcule las medidas de tendencia central y con base a esta cree que cumple con la meta. Aplique la regla empírica e interprete y diga que también se cumple la meta. Eso lo tienen también en los datos. Haga un histograma, interprete sus aspectos más relevantes y nos preguntan que si a partir del análisis que se ha realizado, ¿qué recomendaciones daría para ayudar a cumplir mejor con la meta de acuerdo a lo que tienen establecido? Aquí está el otro ejercicio, ¿verdad? No voy directamente a las preguntas, pues ustedes después valoran. Dice que de acuerdo con los 90 datos, bueno, en este caso aquí hay una medición de unos costales de arena, ¿verdad? De 3 lotes diferentes y ahí tienen un conjunto de preguntas, ¿verdad? O sea, tienen 90 datos y nos piden que de acuerdo con los 90 datos, nos preguntan que si el proceso es adecuado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tomar como primer ejercicio, tomar los 90 datos como que fuera un solo proceso. En el inciso B, la variabilidad, nos preguntan si es poca o mucha, ¿verdad? Apóyese en los estadísticos adecuados, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Inciso C dice, obtenga un histograma para los 90 datos e inserte las especificaciones e interprételo con detalle, ¿verdad? En esto se pueden apoyar en el Minitab para hacerlo de forma directa ya el histograma, ¿verdad? Lanzándolo con ajuste para que le dé los detalles. O pudieran irse al gráfico de capacidad que incluye las especificaciones. El inciso D nos pide de que demos una conclusión general acerca de los bultos, que si los bultos cumplen con el peso especificado, ¿verdad? Razonando de acuerdo a los datos que se han encontrado. Ahora el inciso E nos dice que hagamos un análisis de cada lote por separado, o sea, nos pide ahora que hagamos una interpretación de cada uno de los lotes vistos de manera separado y señalar con su gráfica si hay diferencias grandes entre los lotes. Recuerden en este caso cómo nosotros ya hicimos una comparación en el ejemplo de los centros de distribución de libros, donde hicimos los 3 histogramas y hacer esa comparación en cuanto a su media y en cuanto a su variabilidad. Pueden usar ese mecanismo en Minitab. Y el inciso F dice que si las diferencias encontradas se podrían haber inferido a partir del histograma del inciso C, o sea que si de haber tomado en cuenta los 90 datos, si podríamos, los problemas encontrados al ver los lote por lote podrían visualizarse cuando lo tomamos globalizado los 90 datos. Y el inciso G nos pide que obtengamos un diagrama de caja para cada lote y compárelos. Bueno, la verdad es que aquí se van, en este caso, en Minitab también pueden encontrar el diagrama de caja. Para eso vamos a compartir el Minitab y donde tendría, bueno, estos no son los datos, ¿verdad? Pero nos iríamos acá, nos iríamos a gráfica, ¿verdad? Y aquí nos dice gráfica de caja. Entonces ahí seleccionamos gráfica de caja y ahí podemos seleccionar directamente para poder responder
al ejercicio. Bien, de esta manera hemos compartido la forma en cómo podemos responder de forma directa uno de estos ejercicios, ¿verdad? Apoyándonos directamente en Excel o apoyándonos directamente con Minitab, ¿verdad? Y trasladando los datos para hacer nuestro análisis, ¿verdad? Entonces, quiero que los otros ejercicios los respondan de la misma manera. Les cuento que estos otros dos ejercicios similar a que hemos hecho es muy parecido a lo que haríamos en este caso en nuestro examen que vamos a hacer el próximo jueves, ¿verdad? Jueves creo que, si mal no recuerdo, creo que es 2 de abril. Bien, ha sido un placer haber expuesto para ustedes directamente este tipo de resolución de ejercicio. Aprovecho el momento para despedirme y saludarles y indicarles que se cuiden mucho para que no vayan a sufrir ninguna consecuencia, ¿verdad?, de este tipo de mal que está dando en estos momentos. Nos vemos pronto.